Ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Hoy en La Ventana, en este Acontece que no es poco, recordamos que hace 60 años se estrenó Psicosis. No hay que empezar a hablar sin un poquito de Pero venga, arranca, ya puedes. Pues fíjate que yo estaba un poco preocupado, digo, a ver si me voy a estar metiendo donde no me llaman, porque claro, esto va de cine, ¿no? Yo me subo y digo, me voy a subir al carro de los miércoles porque efectivamente el acontecido de hoy es cinematográficamente histórico. El estreno de Psicosis es histórico porque histórica es la película, de acuerdo con el tercer significado que da el diccionario, de esa palabra, dice, o sea, digna de pasar a la historia. Vale. Sí, o sí. sea, es clavado, ¿no? Y ojo, y no solo por la peli en sí y las circunstancias de su estreno, sino por el momento social y político mojigatos que rodean la película, ¿no? Por su vinculación con la psiquiatría también, por lo bien que reflejó el caso real de un psicópata atrapado en su propia mente, en fin, por tantas cosas que es una maravilla, ¿no? El 16 de junio de 1960, Alfred Hitchcock, ya estoy como ayer con la lengua. Hitchcock estrenó en Nueva York Psico, que se llamaba así, que no se traduce como psicosis, la traducción es psicótico o psicópata, ¿no? Y Psico es la película, bueno, que rompió moldes, que metió el miedo en el cuerpo a todos los que la vieron, que provocó que durante mucho tiempo nadie quisiera ducharse en los moteles de carretera de Estados Unidos, nadie se atrevía, y que sorteó la censura de manera absolutamente magistral, ¿no? Porque aquí los únicos y auténticos psicóticos, estos son los de siempre, los paranoicos religiosos que no quitan ojo de la moral de los demás, Qué en pesados, vez de vigilar. Qué Sí. pesados, de verdad. ¿Y por qué no vigilan las suyas si la tienen muy perjudicada ya de por sí, no? Bueno, pues Hitchcock, primero, para que le produjeran con 4 duros la película y después para poderla estrenar, tuvo que estar rodando con el guión de Psicosis en una mano y en la otra consultando el tristemente famoso código Hays. Código Hays, sí. Es un código de normas censoras para hacer películas moralmente adecuadas que redactó un tipo que era un medio cura cristiano protestante. A ver cómo se come esto. Sí. A ver, ¿por dónde empezaríamos? ¿Por el código del cura? ¿Por el hecho real que inspiró Psicosis, que tampoco está mal? ¿Por el estreno? ¿Por dónde quieres empezar? Por el estreno. Por el estreno, venga, va. Por el estreno en Nueva York, ¿no? Sí, que fue un estreno además muy peculiar. De entrada, saltándose la tradición, Hitchcock no hizo un pase previo para la prensa y los dueños de las salas, que era lo que se solía hacer. No permitió que nadie viera la peli antes que el público. Guardó con tanto celo la cinta que impuso unas normas nunca vistas hasta entonces. Hizo firmar a los actores un acuerdo de confidencialidad, prohibiéndoles hablar de la película, y exigió guardias de seguridad en los cines que impedían entrar a los espectadores una vez empezada. Esta prohibición debería estar vigente hasta las pelis de dibujos animados, ya, de todas maneras, ¿no? Y había una exigencia más a los espectadores, aunque de cumplimiento más difícil de controlar. La frase de promoción de Psicosis decía: no cuente nuestro final, es el único que tenemos. Qué bueno. Es buenísima, ¿verdad? Sí. Bueno, y aunque solo fuera por la trabajaera que le llevó esa película y la enorme habilidad que desplegó para regatear a la censura, bueno, pues tenía todo el derecho a exigir lo que le diera la gana exigir a la hora de estrenar, ¿no? Consiguió colar sexo implícito, coló violencia con un cuchillo en primer plano, sí, y sangre. Coló mucha sangre que se va por el desagüe de la ducha. Esas cosas o se hacían muy bien o en aquel año 60 una película no se estrenaba. No había forma. Psicosis está rodada en blanco y negro en plena era del color, además de por el escaso presupuesto, para que no se viera el rojo de la sangre. Fíjate. Por eso Hitchcock pudo utilizar sirope de chocolate. Pero entonces, a ver, la lista de cosas prohibidas del código del código Hays, Sí. además de la visión de la sangre o de escenas de sexo, explícito o implícito, ¿qué más prohibía exactamente? Bueno,
Sí, bueno, vamos a explicar primero que Hayes era un apellido, porque el código Hayes, antes de ser un código, fue un señor. Un señor, sí. William Hayes, ¿eh? Y digo que era medio cura porque era un diácono presbiteriano protestante con funciones de medio sacerdote. No sé explicar esto muy bien, pero es que hay tantas sectas cristianas, que cada una con su propia jerarquía y sus sortilegios, que es muy difícil diferenciar lo que hace uno y otro, ¿no? Todas coinciden en una cosa: incordiar y fastidiar al que no piensa como ellos, ¿eh? El medio cura Hayes fue un señor muy conservador, muy cristiano, y había sido presidente del Partido Republicano. Era una joyita. Ya un día hablaremos más despacio del código Hayes, porque tiene mucha chicha de cómo y por qué empezó a fraguarse. Es que tiene un historión detrás todo esto, ¿no? Pero bueno, no lo matamos todo hoy. No, Vale, todo no. venga. Ya saben, miguitas. Venga. Pero bueno, resumiendo lo más gordo, lo que hizo este señor fue una serie de normas sobre lo que podía mostrarse en la pantalla relativo al vestuario, a la religión, los bailes, el sexo, la obscenidad, según su visión, claro, cómo tenían que ser los decorados, que se metían hasta en los decorados, qué era o no pecado, normas que todos los estudios cinematográficos acataban por la cuenta que les traía, se autocensuraban en realidad, porque ahí estaban cristianos en general y católicos en particular amenazando con boicotear las pelis en la puerta de los cines, ¿no? Qué gente tan plasta, pues de verdad, por favor, ¿eh? Bueno, pues que se queden en casa entretenidos con el rosario y dejen a la gente en paz, hombre. Las normas de Hayes, que también se conoció como Código del Pudor, Mira. Sí, se llamaban el Código del Pudor. Estuvieron vigentes desde 1934 hasta 1967. 33 años imponiendo su ridícula moralidad, ¿no? Y por ejemplo, ¿por qué a muchos nos mosquea, por lo menos a mí me mosquea, ¿por qué nos mosquea el final de Casablanca? ¿Por qué demonios Ingrid Bergman se va con el tal Víctor Laszlo y no se queda con Bogart? Porque el código Hayes prohibía mostrar en pantalla a una mujer abandonando al marido. ¡Hala! Vuelve por otra, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. ¿Sabes qué pasa? Que estas cosas contadas así son tan ridículas Sí, que provocan, pues eso, hilaridad, que te rías, pero luego en su momento eran tan serias y tan graves, en fin. No tenían ninguna gracia. Lo que pasa es, claro, efectivamente, con la distancia del tiempo lo ves ahí con gracia, ¿no? ¿Qué normas consiguió esquivar Hitchcock con Psicosis, además de la sangre, el cuchillo y todo eso? Bueno, pues dicen los que saben que es la peli de Hitchcock que más arriesga y que más veces contradice el código, pero lo contradice muy bien, ¿no? Esquivó muy bien la censura. En parte también porque estamos en 1960, esto es cierto, a solo 7 años de que se aboliera, y parece que estaban un poco más relajados con la vigilancia, ¿no? Toda la escena de la ducha deja muy claro al espectador que Janet Leigh está totalmente desnuda, a base de muchos planos cortos y muy seguidos, ¿no? De distintas partes del cuerpo, ¿no? Eso era una forma de esquivar la cosa. Pero es más, a base de tanto plano corto y tan seguido, en uno de ellos se ve una teta, o las dos, pero se ven desenfocadas y casi pasa desapercibida, ¿no? Y no, esa no era la teta de Janet Leigh, era una stripper de Las Vegas, era una conejita de Playboy que se llamaba Marley Renfro, y que solo le pagaron $500 por el doblaje, ¿no? Bueno. Lo que sí está claro es que las dos acabaron hasta el gorro, porque para rodar esa escena de 45 segundos estuvieron 7 días duchándose ante las cámaras. No me digas. 7 días. Sí, dicen que Janet Leigh dijo que nunca más iba a volver a tomar una ducha, que a partir de ahora todo baños, ¿no? Acabaron las dos arrugadas como 2 garbanzos de Fuentesauco, las pobres, ¿no? Y hasta cuando hay otra cosa que tuvo que esquivar, cuando aparece Norman Bates vestido de mujer, que se viste como su madre, resulta que ahí también podría estar violando el código, si no fuera porque Hitchcock lo hace pasar como imprescindible para el guión, puesto que el protagonista padece un trastorno de identidad disociativo. O sea, sin ese contexto psiquiátrico, Norman Bates vestido de mujer se consideraba perversión sexual según el código Hayes. Por eso, al final de la peli aparece un psiquiatra o un psicólogo, no sé si exactamente si un psiquiatra o un psicólogo, que lo explica, porque un poli pronuncia la palabra transformismo y el médico lo saca de su error y hace que tenga sentido, ¿no? Y le dice, no, esto es tal, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, en Con faldas y a lo loco tampoco pasa nada porque vayan vestidos de mujer. Tony Curtis, el padre de Jamie Lee Curtis y Jack Lemmon, ¿no? Porque tiene su contexto, ¿no? Es una comedia, son 2 machotes huyendo disfrazados, así sí.
también se da a entender, pero solo para los avispados en el tema de Hitchcock, la relación incestuosa de Norman Bates con su madre, que también explica el psicólogo al final, pero sin decir la palabra incesto, ¿no? En el libro en el que se inspiró Alfred Hitchcock para el guión, sí hay incesto entre la madre y el hijo, pero no se da este incesto ni en el hecho real en el que se inspiró el libro, ni en la película. Vamos a eso, vamos al hecho real que inspiró la peli. El libro y luego derivó en película, porque eso me interesa mucho. Sí, es el caso del famoso psicópata Ed Gein, ¿no? Que para quien no lo conozca o quien quiera conocerlo, yo recomiendo un episodio que hizo Mona León en su podcast Negra y Criminal. Sí, está muy bien contado, como lo hace ella, ¿no? Ed Gein era un criminal psicótico, hijo de un alcohólico maltratador y de una madre fanática religiosa. Y esta mujer trasladó a sus hijos una obsesión por el pecado y los convenció de que todas las mujeres eran unas pilinguis, ¿no? Eran instrumentos del diablo para hacer pecar a los hombres, ¿no? Sí. El chaval creció pues más para allá que para acá, ¿no? La verdad, tenía prohibido tener amigos, no salía a ninguna parte, y cuando se murió su madre y se quedó solico en el mundo, pues de ahí terminó de trastornarse, ¿no? Acabaron pillándolo en 1957, fíjate, 3 años antes del estreno de la película. Había descuartizado a una vecina, había matado a otra, estuvo sacando cadáveres de mujeres de los cementerios y los tenía colgados en su granja, en fin, un psicópata. Este caso inspira la novela Psycho de Robert Bloch y detrás de Psycho, sí. Le pronuncio fatal. Tampoco que sea mucho, pero bueno. No, sí, pero no es Psycho, estoy diciendo Psycho, ¿no? Y detrás fue Hitchcock y rodó también Psycho. ¿Y sabemos por qué se tradujo aquí como psicosis? Bueno, teniendo en cuenta cómo se traducen algunos títulos, pues tampoco es que fuera mucho estropicio, ¿Tienes ¿no? algún otro ejemplo o qué? Sí, hay uno, aquí había una peli que se llamaba Beverly Hills Ninja y se estrenó en España como La salchicha peleona. Y hay otra peor, hay una de Disney que se llama The Ice Princess, o como se diga, la princesa de hielo, que en España es Soñando, triunfé patinando. Bueno, o sea, imaginación al poder, ¿qué más quieres? Sí. Dios mío. Un beso, chao. Adiós. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.